Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Una impactante revelación ha sacudido el mundo de la farándula. Según una amiga cercana, Yağmur Yüksel todavía ama a Barb Aktas, pero su orgullo no le permite volver. La relación entre Yağmur Yüksel y Barb Aktas siempre fue una de las más comentadas en el mundo del espectáculo. Su química en pantalla, su complicidad en eventos sociales y las constantes apariciones juntos los convirtieron en una de las parejas favoritas del público. Sin embargo, todo cambió repentinamente cuando, hace unos meses, anunciaron su separación sin dar mayores explicaciones. Desde entonces, han surgido muchas especulaciones, pero lo que acaba de salir a la luz podría cambiarlo todo. Según una fuente muy cercana a Yağmur Yüksel, la actriz no ha logrado superar a Barb Aktas. Esta amiga, que prefiere mantenerse en el anonimato por razones personales, ha revelado información muy delicada. Ella todavía lo ama profundamente, pero su orgullo no le permite dar el primer paso. Cada vez que escucha su nombre, se le ilumina la mirada, pero inmediatamente cambia de tema. Está luchando entre lo que siente y lo que cree que debe hacer. El drama no termina ahí. Al parecer, hace pocas semanas, Yağmur fue vista en un restaurante de Estambul donde Barb suele ir. Aunque no hubo un encuentro directo, testigos afirman que la actriz parecía nerviosa y constantemente miraba hacia la puerta. Estaba con un grupo de amigas, pero claramente su mente estaba en otro lugar. Cuando alguien mencionó a Barb, ella simplemente sonrió con tristeza y dijo: "Algunas historias no se pueden escribir dos veces", comentó una camarera del lugar. Por su parte, Barb Aktas ha mantenido un perfil mucho más reservado desde la separación. En una reciente entrevista, cuando se le preguntó si aún había sentimientos por Yağmur, el actor respondió: "Las emociones verdaderas no desaparecen de la noche a la mañana. Algunas personas siempre tendrán un lugar en tu corazón, aunque ya no estén en tu vida". Estas palabras encendieron las redes sociales, donde los fanáticos empezaron a especular sobre una posible reconciliación. La fuente cercana a Yağmur también mencionó que, a pesar del tiempo transcurrido, la actriz revisa constantemente las redes sociales de Barb. Ella intenta no mostrarlo, pero está atenta a cada uno de sus movimientos. Hace poco vi cómo se le escapó una sonrisa cuando él publicó una foto en la que se le veía feliz. Incluso guarda un collar que él le regaló en su cajón, lo lleva consigo a todas partes. Una de las partes más emotivas de esta historia es el testimonio de un amigo en común de la pareja. Ellos eran el uno para el otro. Cuando estaban juntos, todo el mundo lo notaba. No sé qué pasó realmente, pero estoy seguro de que ambos siguen sintiendo algo. Solo necesitan dejar de lado el orgullo y hablar desde el corazón. Los rumores no se han detenido. Cada publicación, cada me gusta en redes sociales, cada lugar que visitan, es analizado con lupa por los seguidores de la pareja, quienes no pierden la esperanza de verlos juntos otra vez. Incluso, recientemente, una fanática compartió en TikTok un video donde supuestamente se ve a Yağmur pasando cerca del set donde Barb está filmando su nueva serie. Aunque no hubo ningún contacto visual entre ellos, muchos creen que no fue una coincidencia. Los fans han comenzado una campaña en redes bajo el hashtag #YağmurIbarisiempre, compartiendo antiguos clips de entrevistas, escenas románticas de sus telenovelas y momentos detrás de cámaras que reflejan la cercanía que los unía. En uno de estos videos, se escucha a Barb diciendo: "Lo más difícil de enamorarte de tu compañera de trabajo es saber que, al final del día, tienes que actuar como si no sintieras nada". Una declaración que, vista ahora, cobra un significado completamente nuevo. Por otro lado, Yağmur ha optado por sumergirse en su trabajo. Actualmente protagoniza una serie dramática de gran éxito donde interpreta a una mujer que lucha por recuperar a su amor perdido. Muchos han comentado que el papel parece haber sido escrito para ella, y que, de algún modo, está canalizando sus emociones reales en cada escena.
Su actuación ha sido alabada por críticos y fanáticos por igual, pero quienes la conocen dicen que detrás de cada lágrima hay algo más que ficción. Cuando la cámara se apaga, a veces se queda en silencio por varios minutos, comenta un miembro del equipo de producción. No habla con nadie, simplemente mira al vacío. A veces creo que todavía está atrapada en ese amor que no ha terminado. Además, varios periodistas han intentado sonsacarle algo más en entrevistas recientes, pero ella siempre esquiva las preguntas con una sonrisa enigmática. Sin embargo, una declaración llamó especialmente la atención: hay personas que aparecen una sola vez en la vida. Algunas se quedan, otras simplemente marcan tu historia. Mientras tanto, amigos cercanos a Var aseguran que él tampoco ha cerrado completamente ese capítulo. Var ha salido con otras personas, pero ninguna relación ha durado. Siempre termina comparándolas con Yağmur. Y aunque no lo diga, sabemos que sigue pensando en ella. Todavía guarda una nota escrita por ella en su cartera, la lleva a todos lados. En medio de todo esto, los rumores sobre un posible reencuentro se intensificaron cuando ambos fueron invitados a un evento benéfico en Ankara. Aunque ninguno confirmó su asistencia oficialmente, hay fuertes indicios de que los organizadores intentaron colocarlos en mesas cercanas con la intención de propiciar un encuentro. Al final, ninguno asistió. ¿Coincidencia? ¿Estrategia para evitar un momento incómodo? Nadie lo sabe con certeza. Algunos expertos en relaciones públicas aseguran que ambos están en una especie de guerra silenciosa. Es una batalla de orgullo. Se extrañan, se siguen, se espían, pero ninguno quiere ser el primero en dar el paso. Están atrapados en una dinámica emocional que solo ellos pueden romper. La situación se ha convertido en un fenómeno cultural. Programas de televisión, influencers y hasta psicólogos de celebridades han comentado sobre el tema. La historia de Yağmur y Var ha trascendido el entretenimiento y se ha transformado en un símbolo de los amores que, por razones emocionales, se quedan a medio camino. Un reciente artículo en una conocida revista de psicología exploró el caso desde una perspectiva emocional. Según el análisis, tanto Yağmur como Var estarían experimentando lo que se conoce como duelo amoroso no resuelto. Esto ocurre cuando la relación termina sin cierre emocional, lo que impide a ambos seguir adelante. Por ahora, el público sigue a la expectativa. Cada gesto, cada aparición pública, cada publicación en redes se interpreta como una señal. Mientras tanto, ellos continúan con sus vidas, intentando encontrar un equilibrio entre el amor que todavía sienten y el silencio que los separa. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios sobre esta impactante revelación y compartir este video con quienes siguen de cerca la historia de Yağmur Yüksel y Var Baktas. Hasta la próxima.